Misión Cristiana La Palabra que Cambia Internacional presenta Servicio de las 9 a.m., culto devocional, con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Si es que alguno está incluido en el propósito tuyo, Señor, de elección, rompe las cadenas, reviéntalas y haz que ellos nazcan de nuevo. Y los que estamos aquí, edifícanos, instrúyenos, enséñanos a la luz de lo que hoy vamos a desarrollar a través del libro de los Salmos. En el nombre de Cristo lo pedimos todo para la gloria y honra, Señor, de tu santo nombre. Amén. Dos rogativas, por favor, si está usted aquí adentro y va a permanecer en este tiempo, en este lapso de tiempo, pido por favor que apágueme su celular, apague el celular. Lo segundo, si va a permanecer acá, no vaya a estarse movilizando de un extremo hacia otro, a no ser que haya una necesidad premiante de ir a los servicios. Entonces puede hacerlo con toda libertad, pero si no, entonces le pido que verdad se quede prestando atención a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Salmo 23. Salmo 23, estaremos leyendo la porción que nos corresponde desarrollar en esta mañana. El versículo 5, vamos texto por texto. Bien pudiera desarrollar todo el Salmo de una sola vez en el inicio, bien podía haberlo hecho, pero he preferido mejor llevar las cosas de manera lenta, despacio, pero que vayamos sustrayendo una enseñanza de cada verso de la Biblia que vamos desarrollando en este capítulo 23 del Salmo que nos compete estudiar. Así es que usted es el bendecido, yo también, porque aprendo y así me esmero más todavía en estudiar, en buscar del Señor, en el inquirir a la luz de la Biblia. Leemos todos juntos el versículo 5, que dice de la manera siguiente: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tome su asiento. No, tome su asiento, ya no lea. Ahí lo lee la otra semana. Tome su asiento si es tan amable. Hemos venido observando paso a paso, a través del estudio de este Salmo, capítulo 23, las características de un verdadero pastor, ¿verdad? Ya hemos hablado de diversidades de temas, quizás no sería la expresión correcta, sino una cantidad de temas, las cuales son temas bastante cortitos, pero que a través de ellos hemos sacado una enseñanza espiritual para poder aplicarlas a nuestros corazones. Entonces hoy la temática que vamos a desarrollar amerita que nos metamos de una manera profunda. Yo pudiera agarrar diversidad de explicaciones, porque cuando se trata del estudio de los Salmos hay una cantidad de explicaciones que se dan, nada menos de este versículo número 5. Hay unas que son bastante
fáciles de explicarlas, muy sencillas, lo diría de esa manera. Yo he estado escudriñando una y otra y tuve que preguntarle al Señor, mira, ¿qué quieres que explique? La más sencilla, la más infantil, porque hasta un niño de escuela bíblica, de escuela dominical, puede digerirla al explicarla de esa manera, o quieres que lo haga de manera profunda. Entonces, cuando se trata de agarrar, lo más fácil es porque uno quiere salir rápidamente del compromiso. Pero cuando se trata de inquirir y de profundizar, es porque uno, en su deseo, en su corazón, en el caso mío, yo quiero que usted aprenda y coma de un buen alimento. Entonces he agarrado la parte más difícil para poder explicarle. Digo esto porque yo ya he escudriñado este salmo, ya lo estudié, y en la primera oportunidad que lo estudié con ustedes acá, que fue el primer salmo que estudié, agarré lo más fácil. Hoy voy a agarrar lo más difícil. Para poder entender las expresiones que hoy hemos compartido en el versículo número 5, necesito darle un contexto apropiado. Pero antes quiero darle el tema de la disertación de esta mañana. Y le hemos colocado como el nombre Dios el anfitrión. Dios es el anfitrión. Dios es el anfitrión. El salmista, ahora que sigue escribiendo, ve en Dios más que un pastor. Porque alguien pudiera quedarse solamente simplemente viendo a Dios como un pastor, pero él ve a Dios más que un pastor. Dios ve en el que está escribiendo a alguien muy especial, porque recuérdese que todo lo que los hombres de Dios escribieron, no lo escribieron de sí mismos, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así como Dios ve a las personas como especiales, así nosotros también tenemos que ver de la misma manera a Dios, más que verlo como un pastor, tenemos que verlo como algo muy especial también, y el salmista lo ve como un anfitrión. Al verlo como un anfitrión, denote usted la idea de esto, hermano. Él lo ve como algo espléndido. Así lo ve David a Dios como alguien espléndido. Y el hecho es, hermanos, que al verlo como alguien espléndido, el salmista prosigue con esta segunda metáfora y completa esta metáfora con una riqueza de las más especiales y fáciles de captar cuando uno está dando el contexto apropiado. Porque esta metáfora tiene una fuerza de elementos que, a pesar de ser simbólicos, al interpretarlos uno tras uno, uno puede hallar una riqueza de las que son muy dignas, así lo diría de esa manera, de asimilarlas, de captarlas y a la vez también de aplicarlas en nuestro corazón. Cuando uno capta entonces esa fuerza de los elementos simbólicos, hay un detalle a considerar también. Debemos de situarnos en el contexto para poder entender el texto, en el contexto sociocultural, le llamaría yo de esa manera, que el autor mismo está utilizando al escribir estas frases, porque si uno las lee de manera literal, usted por lógica, por ejemplo, leer las primeras expresiones, aderezas mesa delante de mí, por lógica, nadie podría imaginarse que en el desierto habría una mesa con diferentes tipos de alimentos, ¿verdad? Sería ilógico pensar de esa manera. Entonces, lo lógico sería que hay que darle la interpretación adecuada
a este versículo para poder enriquecerse espiritualmente. Entonces, la importancia, hermano, de entender todo este versículo es captando la idea que se nos da el contexto sociocultural. Ahora, ¿qué es el contexto sociocultural? Todos sabemos que en cada país hay una cultura que es muy diferente a la otra. Cada sociedad vive en una cultura distinta de una a la otra. En esas culturas que son distintas de una a la otra, hay diferentes tipos de costumbres. Aquí en nuestro país, El Salvador, tenemos una costumbre. En Honduras tienen otras, es otra cultura. En Nicaragua, de manera sucesiva, etcétera, etcétera. Hay cambios que las mismas personas, cuando llegan a esos lugares, les cuesta asimilar esos cambios y apegarse a esos cambios que hay dentro de esa misma cultura, pero muchos lo asimilan y muchos tienden a habituarse al tipo de hábitat en el cual ellos mismos han querido, con el cual ellos mismos han querido como engranar, porque se han llegado a vivir a ese sitio. Entonces, dentro de la cultura sociocultural, cuando el salmista escribe, se nos presenta un contexto bastante apropiado. Por ejemplo, todos nosotros, quizás por lo que hemos leído, conocemos la cultura, yo lo diría, nomádica, en la cual se da como hábitat en el desierto. Las personas, por ejemplo, que viven en los desiertos, algunos se les llama beduinos, otros pues no viven ahí, sino que van de paso como peregrinos, como extranjeros. Todo aquel que vive bajo una cultura nomádica sabe que en el desierto no se pueden asentar estructuras sólidas de cemento, paredes, no se puede. Entonces lo que hacen las personas es establecerse en tiendas de campaña. Allí se establecen tiendas que las hacen y luego que de un momento a otro, cuando ellos deciden el cambiarse de sitio geográfico, entonces ellos fácilmente pueden desarmar las tiendas. Entonces, cuando una persona se encuentra habitando esas tiendas, algunos lo hacen de manera individual, pero ese actuar de manera individual, hay cantidades de personas que establecen sus tiendas en diversos lugares, pero muy cerca, a tal grado de que una tienda tras otra tienda, hermano, hace como una rueda de tiendas. Son cantidades de personas. Y estas personas, en algunas ocasiones, cuando habitan allí, se da el caso de que tienen que recibir a personas que llegan de manera fugitiva. Algunos son extranjeros, quitando la expresión fugitivo, ¿verdad? A estos extranjeros que van de paso, fácilmente alguien puede ofrecerle su hospitalidad o puede ofrecerle su rechazo, puede actuar de esa manera. Pero un escritor decía las siguientes frases: el rechazar a alguien que vaya caminando como extranjero o peregrino, que le corresponda pasar por ese sitio donde hay una rueda de tiendas, es decir, una cantidad de tiendas. Si alguien llegara a rechazarlo, ese es como estarle ya, así lo voy a decir de manera muy tajante, como estarlo matando, hermano. Así, con solamente no recibirlo y cerrarle la puerta de la tienda es matar a una persona. ¿Por qué? Porque las condicionales de vida en el desierto no son muchas veces las adecuadas para el ser humano, y máximo cuando no está habituado a vivir en ese hábitat. Entonces, y máximo si es en la noche, ¿verdad? Le cierra la puerta y le dicen: no te puedo recibir, sino vete. Ese es estarlo ya matando, porque no es fácil el quedarse a la intemperie
expuesto a los chacales, expuesto a las víboras, expuesto a los peligros de los ladrones que por robar matan al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces alguien que sea dueño de una tienda en el desierto, verdad? Lo que tiene que hacer, en lugar de expulsarlo, en lugar de rechazarlo, esa persona, hermano, tiene que brindarle cierto tipo de confortamiento al fugitivo, al extranjero, a quien él mismo va a hospedar. Por eso lo que yo estoy mencionando daría risa a alguien que conoce el Medio Oriente, ¿verdad? Porque alguien en una cultura allá por Israel, por Egipto, otros países más del Medio Oriente, ellos conocen las reglas de hospitalidad que hay para poder, hermano, recibir a una persona. La pregunta es, ¿cuáles son esas reglas de hospitalidad que se le debe de brindar a una persona que va caminando como fugitivo, o es un extranjero o un peregrino que pide de favor que se le dé alojamiento? Bueno, dentro de las reglas de hospitalidad hay una cantidad de esas reglas, y toda persona del Medio Oriente las conoce. Nosotros vamos a conocerlas. Parte de ellas ya están aquí escritas en la Biblia. Entonces, cuando uno abre la Biblia, llega a conocer también esas reglas de hospitalidad. La primera es que cuando una persona llega para poder pedir albergue, entonces lo primero que tiene que hacer en el conocimiento de esas reglas, una persona que habita en esa tienda, es, hermanos, recibir al huésped. Recibirlo así de buena manera, ¿verdad? Recibirlo. Pero pastor, si no lo conoce, pero tiene que recibirle, acogerlo en su tienda, actuar como un hospedador en favor de esa persona que no tiene nada, no tiene dónde dormir en la noche. Repito las expresiones que dije hace unos segundos atrás. El echarlo, el decirle no, es decirle muérete, es matarlo en vida, hermano, porque lo expondrá a los diferentes peligros. La segunda regla radica, aparte de esto, de acogerlo, ¿verdad? De brindarle ahí alojamiento en donde esa persona pueda quedarse. Lo segundo que se hace dentro de las reglas es que el huésped, ya estando adentro de la casa, tiene que ser agasajado. El huésped, el peregrino, el fugitivo, tiene que ser agasajado. Y ese agasajamiento que se le va a hacer tiene que ser algo, como decía un escritor, algo admirable lo cual esté haciendo. Pero eso sería tremendo. Yo me pongo a pensar en esa cultura. Usted recibe a alguien que no conoce, le sonríe y comienza a agasajarlo, ¿verdad? Me alegra que estés en mi casa, ¿verdad? Mi casa es tu casa. Bien decía una persona que yo conocí cuando comencé a trabajar en los grupos de crecimiento, porque todo anfitrión tiene que dar la bienvenida de los grupos de crecimiento. Entonces, cuando el anfitrión pasaba, decía estas expresiones que no se me olvidan: esta es su casa, a todos los invitados que habían llegado el día sábado, pero solamente el sábado, entre día de semana, si usted se me mete en el techo, entonces se mete en problemas conmigo. Y qué bonito, ¿verdad? Porque él era muy sincero, se notaba que era sincero en sus expresiones, pero causaba risa a las demás personas. Entonces, el agasajar a un desconocido, no cualquiera podía hacerlo, y de manera admirable, ¿verdad? Pero así era parte de los reglamentos que habían de una persona que habría de ofrecer su hospitalidad a otro, aun siendo desconocido. Lo agasajaba. Pero ese agasajo no solamente consistía en expresiones nada más, porque uno puede decir algo teórico, ¿verdad? Agasajarlo, bienvenido, encomiarlo, ¿verdad? Esta es su casa, ¿verdad? Yo le he recibido con toda confianza. Usted puede expresar algo con toda confianza. Usted puede quedarse donde quiera aquí. El agasajo no solamente consistía en algo teórico, en expresiones, sino que consistía en que
el anfitrión, el hospedador, brindaba, hermano, al peregrino, al que había abierto las puertas de su casa, le ofrecía comida, le ofrecía bebida y lo hacía con generosidad. Entonces la persona tenía lo necesario, ¿verdad? Más que, hermano, un lugar donde pasar la noche, tenía comida, tenía bebida. Y a eso, agregándolo, le confortaba. O sea, fortalecía el cuerpo físico de cualquier persona que iba de camino. Esos son parte de los reglamentos. Parte de eso, ya estando adentro, se le ofrecía agua. ¿Agua para qué, diría usted? Para lavarse los pies y para lavarse las manos. Porque los pies, hermanos, de un peregrino, de un extranjero, entonces en su caminar se empolvaba, porque el calzado que utilizaban las personas no era un calzado cerrado como el nuestro, en nuestra cultura, ¿verdad? Sino que eran sandalias. Entonces se empolvaban los pies. Le daba agua para lavarse los pies y las manos. Era parte de la regla de hospitalidad. Aparte de eso, tenía que darle un beso. ¿Cómo, pastor? Si era una mujer tenía que darle un beso. No, si era un hombre tenía que darle un beso. El beso de ósculo que nosotros hemos mencionado en algunos estudios anteriores. Entonces le daba un beso de cortesía, ¿verdad? Y cuando le daba el beso, hermano, el que recibía al huésped, el anfitrión, le daba también aceite para ungir su cabeza. El aceite era para refrescar al peregrino, ¿verdad? Cuando éste entraba a su casa. Y si no, dicen algunos escritores, le daba un ungüento. El ungüento era como un perfume, ¿verdad? Para que se sintiera agradable, hermanos, el peregrino se sintiera confortado, se sintiera descansado. Entonces, ahí es donde le daba el aceite y se lo echaba en la cabeza, o el ungüento, ¿verdad? Y eso usted lo ve reflejado aquí en la Biblia. Esas son las reglas de hospitalidad que una persona anfitriona ofrecía a un extranjero. Veamos a la luz de la Biblia. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 7. Vamos a leer todos juntos el versículo número 36. Lucas 7:36. Cuando lo tenga, le voy a pedir por favor que usted lo lea conmigo. Lucas 7:36. Un fariseo invitó a Cristo a comer a su casa. Le ofreció hospitalidad, hermano. Y veamos que este fariseo olvidó la regla de hospitalidad. Se olvidó. Ya lo tiene. Dice el texto, léalo no con la vista. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Denote, hermano. Vamos a ir paso a paso examinando esto, porque es así como uno enriquece su vida espiritual en el conocimiento de la palabra. Usted va a ser observativo. En este versículo número 36, ¿cuál de las primeras reglas que yo le he narrado? Ojalá que usted esté aquí, porque muchas veces el cuerpo nuestro puede estar aquí y nuestra mente puede andar divagando en otro sitio. Hey, ¿para qué me vine si dejé prendido el televisor? Entonces, de gusto está usted aquí. Pero capte la idea, vamos a ir aprendiendo. De todas las reglas de hospitalidad que yo le narré a usted, que toda persona nacida en el Medio Oriente, por su cultura, porque la conoce y habrá de hacerla, ¿cuál de esas reglas que yo le narré es la que pone por obra aquí el fariseo? A leer el versículo número 36. Rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó
a la mesa. ¿Cuántas reglas vemos aquí de hospitalidad? Ya vieron que no estamos aquí. Porque es muy, muy bonito captar, ¿verdad? Desde el momento en que comienza la introducción, entramos en el tour del desarrollo y vamos avanzando en enriquecer nuestra vida. ¿Cuántas reglas de hospitalidad se ven aquí? 2, correcto. Primera, hubiese dicho no, ¿verdad? Pero ¿quién lo invitó a Jesús? Desde el momento en que le invitó, esa es la primera regla de hospitalidad. Entra a mi casa. Segunda, lo agasajó. Ya adentro se sentó a la mesa. Explico. Cuando hablamos de la cultura del Medio Oriente, porque en base a esa cultura fue escrita la Biblia, hermano. Fue escrita la Biblia. Entonces, y en base a esa cultura, si fue escrita la Biblia, hay cosas que en nuestra cultura nos cuesta asimilar la cultura del Medio Oriente. Y por eso es necesario aplicar la exégesis de la Biblia, es decir, la interpretación de la palabra. Allá en el Medio Oriente las mesas no son como las nuestras, que nosotros ponemos sillas, ¿verdad?, alrededor, según la cantidad que somos dentro de una familia. 5, 3, 4, 6. Yo conocí a una familia que eran 18, hermano. 16 hijos y los 2 progenitores, ¿verdad? Más ni qué cantidad de sillas, hermano. Solo póngase a pensar qué grande sería la mesa, ¿verdad? Sí, era grande, muy grande. Entonces, las mesas en nuestro país son muy diferentes a las del Medio Oriente. Allá las mesas, no crea que tienen sillas alrededor, sino que las personas se sientan en el suelo. Y las mesas son mesas reclinadas, que se le llama divanes, así se le llama las mesas. Por eso es que cuando alguien ve el dibujo de la Santa Cena, el cuadro de la Santa Cena, hermano, algunos, yo no sé si usted se ha fijado, ¿verdad? Si le pregunto, en ese cuadro, en ese arte, ¿usted ve sillas? Va que todavía guarda un cuadro usted. Pero la cosa es esta, ¿ve sillas usted ahí? Significa que están sentados en el suelo. Fácilmente el discípulo amado de Cristo, que fue Juan, se le recostó en su seno, porque fácilmente. Si hubiese estado de silla a silla, hubiese tenido que hacerle así. Pero como estaban sentados en el suelo, se le recostó en su pecho, el discípulo amado. Entonces aquí se denota esos 2 tipos de hospitalidad. Le abrió su casa y se sentó. ¿A dónde dice el texto? Se sentó a la mesa. Capte la idea. Entonces, 2 reglamentos de lo que yo he explicado, de hospitalidad. Y dice aquí, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, aquí está lo que les narraba, trajo un frasco de alabastro, versículo 37, con perfume. Vamos a ir examinando el 37. Entra una mujer que se le llama pecadora. Jesús siempre fue criticado por los fariseos porque él comía con gente que la misma sociedad de la época de Cristo excluía. Él comía con, ellos lo juzgaban así, con pecadores y publicanos, con gente de lo más bajo de la sociedad. Jesús mismo dijo estas expresiones, ¿verdad? Yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. No he venido a los que están sanos. Desde luego el médico no va a alguien que está sano, no atiende a alguien que está sano físicamente. El médico siempre va a donde están los enfermos. Y él vino a lo más enfermo, él vino a lo más vil.
Y él se relacionaba con ese tipo de personas. Aquí entra una de esas personas. Esta mujer rompe con los aspectos ceremoniales de ética que muchos de los religiosos conservaban en su época. Una mujer no se podía cruzar cuando habían dos hombres platicando, cuando habían convidados. Esto era romper los reglamentos de la ética. Esta mujer no pidió permiso, se metió de un solo. Algunos preguntan si este fariseo, hermano, tenía una casa. Probablemente él tenía facilidad económica. ¿Acaso no tenía mayordomo? Toda persona que tenía posibilidades económicas tenía mayordomos. Entonces, ¿cómo es que esta mujer se pasó y el mayordomo no la detuvo? Es que grande era su agradecimiento que llevaba. Cuando hay agradecimiento delante del Señor, no se pide permiso. Se entra de una sola vez al trono de la gracia del Señor. Porque era grande el agradecimiento que esta mujer llevaba. Entonces entra, y cuando entra, según el texto 37, hace lo que este fariseo no hizo, siendo conocedor de las reglas de hospitalidad. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque cuando alguien no tiene amor en su corazón, no puede practicar lo que se le enseña. Yo siempre he dicho estas expresiones y lo he enseñado aquí y en cualquier lugar. No es adecuado meter algo a la fuerza. A la fuerza nada es bueno. Si las personas se le mete algo a la fuerza, lo van a hacer con enojo. Lo van a hacer con un mal proceder. Eso no es bueno, hermano, ver a alguien que se le dice, mire, hermano, sírvale al Señor, y viene enojado. Y está ahí, entre, bienvenido. En lugar de dar un beso, una mordida va a dar. Entonces no sirve eso. Cuando una persona va a hacer algo, tenemos que hacerlo porque amamos el privilegio, amamos a quien le estamos sirviendo. Todo lo que hacemos, sea que comamos y bebamos, decía el mismo apóstol San Pablo, hagámoslo para la gloria de Dios. Así tenemos que hacer. Si usted viene aquí, cada vez que venga acá, venga contento, venga sonriendo. En primer lugar, usted no viene a una vela. En segundo lugar, usted no viene a un rezo. En tercer lugar, usted no viene a un entierro. Usted viene a la casa del Señor, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay alegría, donde hay comunión de los santos los unos con los otros. Este hombre olvidó la regla de hospitalidad. Recordemos que ya lo tenía a la mesa. Pero ¿qué es lo que él no le ofreció y que yo ya se lo narré a usted? Veámoslo y llevemos las cosas en su orden. Yo solamente se lo narré, pero aquí lo vamos a ordenar. Cuando llegaba, hermano, el extranjero o el peregrino, lo primero que hacía era darle beso a quien él estaba hospedando, es decir, el anfitrión al hospedador, al que estaba hospedando, perdón. Le daba un beso de ósculo. Segundo, le daba aceite para ungir su cabeza. Tercero, le daba agua para lavar sus manos y sus pies. ¿Cuántas reglas le mencioné aquí? Seguro. Vayamos una por una. Beso, aceite para refrescar su cabeza, agua para lavar sus manos y sus pies. ¿Cuántas? 3, correcto. No lo hizo. Pasó por alto. ¿Por qué? Porque no amaba. No nos freguemos la vida, hermano. Quiero explicar esto. No nos freguemos la vida.
Hay personas, hermanos, que ellos mismos se friegan su propia vida y están en un lugar en donde no pueden estar. Alguien me dijo en cierta ocasión: mire, hermano, a mí no me gusta ir a la iglesia, me dijo, a mí me gusta estar en el estadio, me dijo. Váyase para el estadio, le dije. U otro que me dijo: a mí no me gusta ir a la iglesia, a mí me gusta estar en el cine, me dijo. Váyase para el cine. Cuando nuestra vida no ha sido cambiada, el corazón está malo. El corazón está pegado a las cosas de esta tierra que son perecederas. El corazón está pegado en los deleites temporales de este mundo, en el pecado. Pero cuando un corazón es transformado, anhela estar en los atrios, aunque sea un día a la vez, que 1000 fuera de ellos, porque ama al Señor. ¿Se recuerdan ustedes de Urías Eteo? ¿Verdad? Ya David había cometido adulterio con su esposa. Y por orden de David, ¿verdad?, mandó cartas que lo trajeran para poder lavarse las manos. Al traerlo, David, lo que él quería conseguir es que Urías Eteo se acostara con su esposa y que sobre él recayera, hermano, lo que ya había causado David con su adulterio. Es decir, la mujer había quedado embarazada. Entonces, para lavarse las manos, él quería que, así de un momento a otro, ¿verdad? Ven y vete a acostar allá con tu esposa, ¿verdad? Por eso te traje, para que no sucediera nada, no se le recargara a David el daño que había en el vientre de esa mujer. Pero vean ustedes, ese hombre amaba su puesto. Era un militar que amaba su trabajo, hermano. Es raro el que ame. Hay gente que trabaja para el ojo humano. Hay personas que les gusta trabajar cuando el jefe llega. Rápido, están así. Pero cuando no está el jefe, ahí andan contando los pájaros, perdiendo el tiempo. No saben que lo que están haciendo no le están haciendo para el hombre, sino a Dios, porque Dios está ahí, Dios está viendo que es injusto y que recibe una paga que no es la correcta. Entonces ese hombre amaba su puesto militar, y en lugar de aceptar lo que David le dijo que hiciese, él no se fue, hermano, sino que se quedó fuera del palacio, durmiendo, velando y sintiendo el dolor de sus soldados en la batalla, mientras él estaba descansando. Hombre, qué injusto es eso. Amaba, a tal grado de que él amaba tanto su trabajo que David no pudo cumplir su cometido maquiavélico. Que digo, este hombre es fiel, porque era fiel, hermano, a su rey, era un patriota, y a su ejército. Tal que lo quiso David fácilmente. Si este hombre no me lo sacudo, me lo voy a sacudir de otra manera. Y lo mandó a lo más recio, mandó cartas que lo metieran a lo más recio de la batalla y que lo abandonaran a la hora en que sus enemigos lo rodearan. Y así sucedió. Pero el ejemplo que quiero presentar es el amor hacia lo que se está haciendo. No nos freguemos nuestra vida. Hay personas que vienen a la iglesia porque su esposo viene o su esposa viene y no quieren estar aquí. Hay muchachos que aquí están y no quieren venir aquí porque vienen obligados porque sus papás están aquí, o su tía, o su abuelita. Pero ellos sienten que ese no es su arte. ¿Por qué? Porque su corazón está pegado a lo del mundo. Aman lo del mundo. Cuando alguien ama a Dios verdaderamente, ama lo que hace, se le denota. Si yo amo el dirigir alabanza, yo me voy a dar de lleno. Si yo amo tocar un instrumento, se me tiene que denotar. Si lo estoy tocando de mala gana, es porque no amo lo que yo estoy haciendo. Si yo predico, tengo que hacerlo con amor, con entrega. Yo siempre utilizo una frase que es: derrítate en el púlpito, dese de lleno. Si yo estoy en un lugar en donde me han encomendado, tengo que hacer las cosas correctas, porque amo el hacer las cosas bien. Amo el lugar donde me han colocado, y por eso es que amo, estimo el privilegio.
y no me voy a estar fregando la vida. Bien decía alguien, decía, si tú ya no amas lo que Dios te ha dado, no te fregues la vida. Déjalo y no vas a recibir honra, porque Dios honra a los que le honran. Este tipo, dejémonos de cuento, no amaba a Jesús. ¿Pero por qué lo invitó? Pues porque era un hipócrita. Era un hipócrita. No le dio beso, no le dio agua, no le dio aceite. Y esta mujer rompe los reglamentos de la ética de su época y entra ¿con qué entra? ¿Seguro? ¿Con qué entra, hermano? Un frasco de alabastro. Acuérdense que en otro evangelio dice que este frasco tenía un costo de 300 denarios. El salario de un trabajador era de un denario al día. Para comprar un perfume de tan grande valor se necesitaba hacer un ahorro de un año por lo menos. Entra apresurada con el frasco, lo quiebra y comienza a hacer lo que tenía que hacer. Dice el verso 38, y estando detrás de él a sus pies, dice que lloraba. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Besaba sus pies. Ay, ¿quién haría eso por Jesús? Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y vean lo que dijo el fariseo. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y aquí viene la enseñanza. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y rompiste los reglamentos de hospitalidad. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados. Aquí viene porque él le decía: no se amuele su vida, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando alguien ya no tiene amor, se le denota. Cuando alguien tiene poco, se le denota. Cuando alguien ya no tiene nada, ya no tiene que dar nada. Un hermano me dice hace poco: hermano, yo renuncié a mi célula, me dice. Y ahí estaba él pasando el agua. Y yo tuve que decirle: mire, decídase. Y se decidió. Entonces vino y me dice: renuncié, hermano. Va, hoy siéntese y aprenda la lección. Siéntese y ame a Dios, ame congregarse, aunque sea eso, ame. Porque hay personas que se quedan con aquel cuento: ya no, fíjate, hermano, que me conforme. Ahí estoy en la casita, fíjese. Ahí estoy. Ese ya no ama. Hasta ha perdido la visión. La persona lo pierde todo porque ya no ama. Está pasando el agua. El Señor confrontó a este fariseo. Pero lo que quiero aquí, hermano, enfatizar es esto, a través de lo que estamos leyendo. Toda persona nacida en el Medio Oriente conocía los reglamentos de hospitalidad. Aquí están. Eso nadie lo puede negar, ¿verdad?
Pero hasta ahí llega eso. Bueno, usted va a ver eso aplicado en la Biblia, ¿eh? Cuando uno se va a Génesis capítulo 19, llegaron 3 ángeles de arriba. Mire los huéspedes que descendieron de arriba, pues 3. Y se van, hermano, donde está Abraham. Y cuando llegan donde está Abraham, cuando llegan, dice la Escritura que él les ofrece hospitalidad. Porque él conocía los reglamentos de hospitalidad. Si usted lee Génesis 19, va a notarlo, que 2 se van para Sodoma y Gomorra y uno se queda allí. Les ofreció comida, porque él conocía los reglamentos. ¿Por qué pasarlos por alto? Pero hasta allí era lo que ofrecía un anfitrión, alguien que hospedaba a un extranjero. Hasta ahí era todo. No, hermano, el contexto continúa, prosigue. Estando ya adentro el huésped, acuérdese que yo le dije una expresión ahí clave, es la palabra fugitivo. Probablemente él tenía enemigos y necesitaba el que alguien lo resguardara por una noche. Entonces los enemigos venían detrás de él, mientras el anfitrión le ofrecía todo esto que ya hemos narrado. Allí se añade otra hospitalidad más, que es su protección. Mientras estaba adentro de esa casa, en la casa del anfitrión, bajo su techo, tenía cobijo, tenía protección de sus enemigos, y nadie tenía el derecho de invadir de lo externo a lo interno, de romper la carpa aquella y de meterse y de matar a aquel hombre que estaba con vida. No, hermano, no podía. Mientras aquel hermano hospedado estuviese adentro, él estaba resguardado. Pero él no iba a dormir tranquilo. No, él estaba resguardado. Si el que lo había recibido tenía gente protegiéndolo. Si alguien se metía, se exponía a que lo matasen. Porque el hospedador no podía dejar sin resguardo al fugitivo. Ya va a ver que nos enseña todo esto, hermano. Entonces, él tenía esa protección. La tenía. Porque se la brindaban. Por eso es que usted puede ver esto en el libro de Jueces, capítulo 19. En su casa lo lee desde el versículo 1 hasta donde usted quiera leer, hasta el capítulo 20. Allí se ofrece, hermano, hospitalidad, según lo que estamos dando a conocer, los reglamentos de hospitalidad. Allí se da a conocer también en ese capítulo. Y en el capítulo 19, ya le hablaba también de ello, pero hay un detalle a considerar. En Samuel, capítulo 17, segunda de Samuel, se da a conocer algo interesante, que cuando David iba huyendo, porque su hijo Absalón se le había revelado, dice que los extranjeros, los que no eran de su misma nación, le ofrecieron hospitalidad y le dieron de todo, hermano, porque su hijo lo quería matar. Se fue a resguardar en un lugar donde habían extranjeros, pero lo recibieron adecuadamente. Le dieron en abundancia comida, lo que él necesitaba. Y ahí incluye protección. Mientras David estuviese ahí, Absalón no se metía, sino se exponía a que alguien lo matara, si se atrevía a querer ir a matar a su padre hasta ahí. Entonces, hermano, cuando se le brindaba protección a ese extranjero, no todo el tiempo iba a permanecer en esa tienda, él tenía que agarrar camino. Entonces llegó el momento, ¿verdad? Amaneció y ya hay que agarrar camino. Me marcho, decía el extranjero. Gracias, lo abrazaba. En algunas veces el que le había ofrecido hospitalidad le decía: mira, quédate una noche más. Es raro el que tiene ese corazón, ¿verdad? No, tengo que irme, ya tengo que marcharme. Entonces venía
venía el anfitrión y le ofrecía más de lo que ya le había dado. ¿Pero qué le había dado? Todo lo que yo le acabo de relatar. Ahora le ofrecía, mira, como ya te vas y tienes enemigos que te están esperando allá afuera, te voy a dar 3 de mis mejores hombres. Lo que nosotros llamamos en nuestra época guardaespaldas. Le daba 3 soldados o 3 hombres de los más fuertes. Y cuando salía de la tienda en su caballo, en su camello, ahí iban los 3, protegiéndolo hasta su lugar de destino. Y si los enemigos aparecían, lo defendían. Porque el anfitrión lo había ordenado, que lo resguardaban a como diera lugar. Y si es posible que pusieran su vida por él. Ese es todo el contexto de hospitalidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Salmo 23 y versículo número 5? Tiene que ver mucho, porque si no damos este contexto adecuado, yo le puedo dar el más fácil, ir al grano, la ovejita, el más fácil. Pero este es el más difícil, porque se lleva un buen trecho de tiempo. ¿Qué realidad tiene esto con lo que se hacía un anfitrión con un peregrino, con un fugitivo, con un extranjero? El autor que vive este salmo ha encontrado en Dios, más que verlo como un pastor, el mejor anfitrión. Cuando un fugitivo llegaba a la tienda y se iba a la tienda y pedía que se le diese lugar donde dormir, él quería, nosotros pronunciamos una palabra, yo lo aplico y sé que muchos hermanos se han ido de aquí, jóvenes que ahorita están en los Estados Unidos, y algunos se comunican y dicen: pastor, yo probablemente llegue luego, o como no llega porque estamos tramitando, dicen ellos, un asilo político. Entonces, este asunto que David está viendo aquí, de ese extranjero, de ese fugitivo, cuando llegaba a la tienda y pedía que se le diese lugar donde dormir, el anfitrión salía. Él estaba pidiendo al fugitivo asilo por una noche. Eso es lo que David ve aquí. Y veamos esto que David está viendo, hermano. Si David está viendo esto, que el fugitivo pedía un asilo, ¿cuál es nuestra postura como oveja delante del Señor? Veamos como David ve a Dios, más que verlo como un pastor, tenemos que verlo como un anfitrión. Cuando la oveja está en peligro, se acerca a Dios. Se lo voy a plantear de esta manera para que entiendan toda la verdad así. El pastor, cuando yo les narraba la semana anterior, llevaba las ovejas por valles de sombra de muerte. Las montañas muy altas eran las que producían la sombra, valles de muerte. Y en realidad, literalmente, hay escritores que dicen que así se llamaba el valle de muerte, porque había peligros. Entonces ya pasaban por ahí las ovejitas, porque ya había crecido pasto arriba. Están abajo, ahora van para arriba. Cuando el pastor llegaba hasta la parte ya de arriba, lo primero que hacía el pastor era esto, mire, hermanito. Llegaba y sondeaba el terreno. Sondeaba el terreno. Subía y bajaba, ahí estaba dando vueltas. Gracias a Dios que tenemos escritores que conocen la cultura del Medio Oriente, y esa se la trasladan a uno, y es como uno puede narrar estos eventos. Se iba, subía, bajaba, pero ¿qué buscaba? Él buscaba que no hubieran orificios, hoyitos decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esos hoyitos habitan serpientes que se meten en esos hoyitos, y cuando sienten el calor de la oveja que se recuesta, rápido salen a picarlas, y no las pican en otra parte más que en la nariz. Pican a la oveja en la nariz. Esa picadura produce inflamación y produce hasta muerte en la oveja.
Entonces el pastor se cercioraba que aquello estuviera adecuado, porque quería que las ovejas comieran en abundancia allí en ese pasto, pero no quería exponerlas al peligro. Ese es el mejor anfitrión. ¿Qué pasa, hermanos? Si entonces allá va hoyos antes de que las ovejas comenzasen a comer. Hacía esto, de su cinto sacaba una botella de aceite, es decir, un depósito que contenía aceite. Lo sacaba y se iba donde estaban los orificios y echaba aceite en los orificios. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, la serpiente, el tipo de piel que tiene, es resbaladiza. Fácilmente se va, ¿verdad? Avanza con el tipo de piel que tiene, se desliza. Entonces, el objetivo de echarle aceite a los hoyos era que cuando la serpiente sintiera el calor de la oveja arriba y intentara picar, entonces a través de la misma piel que él tiene y con el aceite, ella se resbalara y quedara presa en su mismo orificio. Ese era uno de las cosas que un pastor tenía conocimiento, ¿verdad? Ahí quedaba presa. Y si una serpiente se salía, pastor, inteligente, ¿verdad? El pastor era inteligente. Venía y no solamente ocupaba el aceite para echar al orificio, al hoyo, sino que venía y iba donde la oveja y comenzaba a echarle aceite en la cabeza. Le echaba aceite, lo que nosotros decimos de manera literal, unción, la ungía. Entonces, estaba allí sobando, ¿verdad? ¿Pero por qué? Yo le pregunto a usted algo, vamos a utilizar una frase. ¿En su casa hay zancudos? No, mentiras. ¿Hay moscas? ¿Qué ocupa usted para ese tipo de insectos? Bueno, la expresión, ¿qué tipo de repelente utiliza usted? Baigón, oca. En el campo se utiliza el excremento de vaca, de buey. Parece que uno, como yo me crié en ese ambiente, ¿verdad? En que uno sale todo oliendo a eso, hermano. Pero es efectivo. ¿Ah? ¿Qué es lo que hacen otras personas si no utilizan el excremento de red, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Es llevar un montón de chividiscos antes de que sea la hora de acostarse y hacen humo. Entonces, ¿por qué los zancudos salen tosiendo? Y es efectivo, abren las ventanas, ya cuando se ha salido todo el humo, ahora entren. Entonces, vean esto, porque estoy presentando ese ejemplo tan sencillo. El pastor utiliza el aceite como un repelente al echarles a sus ovejitas en la cabeza. Está utilizando ese repelente. ¿Por qué? Porque las serpientes no les agrada el olor del aceite. Les desagrada a las serpientes. Entonces, si alguna serpiente salía del hoyo, entonces quería picar a la ovejita en la nariz, no se le acercaba. El olor la repelía. El que tenga oídos para oír, que escuche. Se lo estoy narrando de manera sencilla. He mezclado y comencé al principio, pero quiero aplicarlo también. A eso de la actuación del pastor, ahora él podía tener la tranquilidad que mientras él ya había hecho lo correcto de estar echándole aceite a los orificios y de poner el repelente a sus ovejitas, ungirlas, ahora podía llevar a sus ovejitas para que comieran pasto en abundancia. Estando en medio de un montón de hoyos, probablemente con un montón de serpientes,
pero ellas podían comer tranquilas. A eso se le llama lo que aquí estamos estudiando en el Salmo 23, las expresiones que David utiliza. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que comen, hermanos, así, figúrese eso, ¿verdad? Póngaselo, no es que hay una mesa, sino que comen tranquila del pasto, a pesar de tener angustiador, enemigos. Las ovejas, los enemigos de las ovejas son la serpiente, los lobos. Esos son los enemigos. Pero a pesar de eso, el pastor ahí estaba. A ella le daba seguridad que su pastor estaba haciendo lo correcto. Y comían tranquilas. Colocaba mesa en presencia de sus angustiadores, de sus enemigos. ¿Estamos? Él estaba allí presente. Entonces ahora le hablo de lo que comencé. Cuando nosotros venimos al Evangelio, estamos pidiendo asilo. Hombre, qué bueno es pedir asilo en el Evangelio. ¿A quién más podemos acercarnos si del mundo venimos todos hechos leñas, hermanito? Dispénseme, yo utilizo expresiones duras aquí. Si ustedes leyeran literatura antigua de los años 1800 y picos en adelante, de los grandes hombres de Dios, se asustarían las expresiones que utilizan. Hay un escritor que siempre me gusta leer y utiliza esa frase. Decía esta frase: sería una estupidez, decía él, el no querer aceptar el ofrecimiento de Dios para ser felices. Dios nos ofrece. ¿Qué dice Cristo? Él llama a los que están cargados y cansados. Un fugitivo está cansado y cargado. Él te dice: venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, fácilmente. Yo te voy a abrir mi casa y te voy a hacer descansar. Apocalipsis capítulo 3 dice: porque alguien que ande sin morada fija anda perdido. Anda perdido. No encuentra paz, no encuentra tranquilidad. Así es una persona cuando no ha nacido de nuevo. Si hoy no es un problema, mañana es otro. Si por aquello no se va del Evangelio, por otro puede irse. Y hay una intranquilidad, sin sabores que la persona experimenta por no haber sido saciada desde aquí hasta acá. El Señor dice, Apocalipsis 3: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hospitalidad. Tu comunión volverá conmigo. Yo hablaré contigo y tú vas a hablar conmigo. Él nos llama. Yo soy la puerta, dice el Señor, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hombre, si el mundo nos hizo leña, a quien bien le servimos nos hizo pedazos. Encontré una persona que aquí vino hace 7 días, hizo pacto con la Santa Muerte y vino llorando. Entonces le pidió favores a la Santa Muerte. Más que hablar de esa señora pelona que adoran en México, que lo han traído aquí ese culto bayunco, ese culto bayunco. Entonces me dice: ahora a quien yo le hice favores, quien me hizo los favores, me los está cobrando. Él le pidió mucho a esa calavera que tiene en su casa, le da frutas, hasta con un vestido blanco la pone. Me dice: pastor, me los están cobrando, ¿qué hago? Entonces vine y yo le dije: refúgiate en el Señor. Si el diablo te tiene atinado y te anda siguiendo, refúgiate en el Señor. Él es nuestro mayor refugio. Y quien le busca a Él, quien viene a Él, hay una palabra de Él hacia esa persona: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jamás. Entonces, hermano, qué lindo es entender esto. Así venimos todos como fugitivos, ¿verdad? Huyendo veníamos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. Aquí dice angustiador.
Todos tenemos un enemigo. Alguien diría de ustedes: yo no tengo enemigo. Entonces usted no es evangélico. ¿Por qué? Porque el que es enemigo de Dios se constituye en amigo del mundo, señores. Y el que es amigo de Dios se constituye en enemigo del mundo, y el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Todos tenemos enemigos. Nuestro enemigo número uno se llama Satanás. ¿Verdad que nos sacó carrera? Pero hallamos al mejor hospedador de ovejas, al mejor anfitrión. Venís quebrado, enfermo. No sé si estará aquí, hermanita, me la trajeron el viernes. Algo está sucediendo con esta congregación. Yo alabo y bendigo a Dios que el nombre de Cristo está siendo mencionado en diferentes lugares. Por esa hermanita han orado, han pasado muchos hermanos, y todos le dicen: tiene mal, tiene mal, tiene mal, tiene mal esto. ¿Y por qué no oran por ella, pues? Oramos y sé que el Señor la liberó, y al final le dije: no le voy a decir lo que usted tenía, sino lo que ahora tiene. Usted ha sido sanada por completo. El viernes fue eso. Entre esas personas había una persona de Armenia. Aquí estaba. Desde Armenia están viniendo aquí. Lo mismo, me buscó en la oficina, me dice: ¿cree que puede orar por mí? Claro que sí. ¿Y qué tiene, mamita? Me han declarado SIDA, me han declarado cáncer y todo esto, un montón de enfermedades. Pastor, para decirle, 15 días de vida, oramos por ella. Al finalizar estaba sonriendo y dijo que había sentido un fuego de Dios de aquí a acá. Es el fuego sanador del poder de Dios, le dije. Entonces, hermano, mire, si hay personas que vienen todos hechos leñas, así veníamos nosotros. Sin Dios, sin esperanza. ¿Sí? Esto, ¿usted sabe qué significa? Muerte, porque la paga del pecado es muerte. Veníamos todos hechos leñas. Y el anfitrión nos abrió las puertas. Cuán hijos pródigos que éramos, ¿verdad? Hechos leñas. Yo no soy digno de ti. Y así nos recibió, nos abrazó. Pasa adelante, y ya estando adentro nos ofreció su hospitalidad. Le pregunto: ¿usted observó todo lo que le dije? ¿Usted escuchó todo lo que le enseñé al principio? Las reglas de hospitalidad. Más que darnos un beso, nos abrazó. Así nos tiene siempre abrazados, porque sin Él no podemos vivir nosotros. Unges mi cabeza con aceite. Nos ungió. Ya le voy a explicar qué significa eso. Y nos dio, aquí tenemos todo en abundancia. El que es dundo se va, queriendo encontrar allá afuera lo que no va a encontrar. Porque hay personas que cambian de esposos y de esposas queriendo encontrar lo que no van a encontrar en una mujer. El verdadero amor no se encuentra en una mujer. El verdadero amor no se encuentra en un hombre. El verdadero amor no se encuentra en ciertas prácticas religiosas. El verdadero amor lo encontramos en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús. Ya estando ahí adentro, aquí adentro, el que nos ofreció la hospitalidad nos sació. Todo aquel que come de su carne y bebe de su sangre, el que come de su carne jamás volverá a tener hambre. El que bebe de su sangre jamás volverá a tener sed. Por eso es que el Señor en el profeta Isaías llama a los sedientos que vengan y compren sin dinero. Porque todo esto es gratuito. Y estando aquí adentro, usted experimentó lo que un anfitrión da. Tenemos lo que necesitamos. Aquí lo hemos recibido. Y si usted dice: pastor, ¿y quién me va a cuidar? Pues, bueno, capte la idea, lo que el salmista, o lo que hemos explicado a través del contexto. Cuando alguien hospedaba y ya la persona se iba a ir, yo le dije que le enviaba los mejores hombres. Nosotros tenemos lo mejor aquí, y se lo voy a narrar lo que dice el versículo número 6. Me voy a adelantar.
¿Qué es lo que tenemos como guardaespaldas? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. El bien, la fidelidad, la misericordia de Dios, su gracia, son los mejores guardaespaldas. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, Cristo dijo estas palabras: de todos los que me diste, ninguno se perdió. Mientras la gracia nos acompañe y la misericordia, nadie, ni el diablo, lo va a volver a llevar al sitio de esclavitud donde nos tenía antes. Estamos seguros en las manos del Señor. El que está en mis manos, dijo Cristo, nadie lo arrebatará. Entonces la frase que reza ahí, con la cual yo quiero terminar en esta mañana, es la que dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ya le hablé de la hojita, ¿verdad? Que utilizaba ese repelente el pastor, la serpiente no lo picaba. Unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa palabra, mi copa está rebosando, no significa que el haberle ungido con aceite, su copa está rebosando. Escúcheme, allá, cuando el fugitivo llegaba a la tienda, le proveía de todo el anfitrión: comida, vino, se saciaba de todo. Su copa estaba rebosando. Pero mi copa está rebosando también significa que cuando el pastor llegaba a sus ovejas y no habría arroyos donde la oveja pudiera beber, esto es terrible, hermanito, y aquí denote usted. Y por eso es que nadie llore. Aquí han venido hermanitos, están viniendo hermanitos que lloran. Me dice: pastor, mi pastor me dañó, hizo esto conmigo, me presentó esto. Cada quien tiene el pastor que se merece. Cada quien tiene el pastor que se merece. Y el pastor tiene las ovejas que se merece. Si están pulgosas, el pastor las expulga. Si están heridas, el pastor tiende a restaurarlas, a curarlas. Hermanito amado, cuando no habían arroyos donde beber, el pastor llegaba a los pozos. Habían pozos. Los que son excavadores de pozos se van a identificar conmigo. ¿Qué es excavar un pozo de 40 metros? Es fácil, dice alguien. Habían pozos en el Medio Oriente que tenían una profundidad de 300 metros. En veces el pastor tenía que apacentar más de 100 ovejas. Para darles de beber a esas ovejas del agua, el pastor tenía que utilizar un balde de cuero con una cuerda 300 metros hacia abajo. Para poder, hermanos, darles de beber, el pastor tenía que llenar un depósito. Es decir, donde las ovejas bebían agua. Entonces imagínense estar sacando agua y dar de beber a ese montón de ovejas. Y muchas veces implicaba hasta 2 horas, 2 horas y media, estar sacando agua. El pastor tenía que darle de beber a todas. Y si era un pastor excelente, un pastor bueno, hacía que sus ovejas no solamente tomaran un poquito de agua, sino que se saciaran. Es decir, el depósito donde echaba el agua con el balde quedaba hasta rebalsar. Eso es: mi copa está rebosando. Él hacía que sus ovejas rebosaran, que ya no tuvieran sed, sino que quedaran completitas. Hasta decir: ya no quiero agua. Por eso es que así somos nosotros, tenemos ese parecido. Estamos saciados, podemos decir: mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. Usted no tiene necesidad de ir a tomar alcohol ya. Usted no tiene necesidad de la droga, de la marihuana, de la cocaína, de la piedra. ¿Por qué? Porque en Él estamos saciando. Mi copa está rebosando. No necesitamos del mundo. No necesitamos. Estamos seguros. Comemos tranquilos y nada.
A pesar de que tenemos enemigos, hermano, y usted no se aflige, tranquilo. Estamos rodeados de serpientes y de escorpiones, tranquilo. Ese es aderezar mesa en presencia de mis angustiadores. Ungir mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dejo lo último porque lo que viene de último es lo más bueno, man. Hay que reservar el mejor vino para de último. Si usted no tiene a Cristo como su anfitrión, sino simplemente como su pastor, yo le presento las dos facetas. Ve a Jesús como el anfitrión. Un anfitrión que ama, un anfitrión que pasa horas y horas con nosotros. Bueno, para decirle, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Quieren ustedes ese anfitrión? Les hago una pregunta. Miren, hermano, no vivamos de hipocresía. Seamos sinceros con el Señor. Cuando uno es sincero con Dios, uno es feliz en el Evangelio, ¿sabe? Le hago una pregunta y me responde. ¿Es feliz usted con lo que tiene? ¿Es feliz con lo que se pone? ¿Ah? ¿Es feliz con su trabajo? ¿Ama su trabajo usted? ¿Ama el congregarse? ¿Ama la palabra? Hay personas que compran y compran y no son felices. Tienen buen trabajo y no son felices. Tienen un buen marido y quieren otro. No son felices. Hombres que tienen su esposa muy bonita y bonitos hijos y no son felices. Hombres que cantan y mujeres que cantan aquí. Una felicidad momentánea mientras están cantando, hablan en lenguas, profetizan, pero después piden una vida de amargura. No hay mayor clave que esta, que acercarse y abocarse al mejor anfitrión y decirle: aquí estoy, Señor. Me abres la puerta para que pose contigo. Si esperándote he estado ingrato, aunque vengas hecho pedazos, hecho añicos como un rompecabezas, yo tengo poder para poder formarte y hacerte nuevo. Soy el alfarero que mueve la piedra en la máquina. Y si la masa se estropea, yo puedo hacer de la vasija una nueva y diferente. Aquí está, pasa adelante. ¿Verdad? Si vienes hambriento, yo te voy a saciar. Si vienes sediento, yo te voy a dar del agua. ¿Tenemos a Dios como nuestro mejor anfitrión? ¿O estamos fingiendo ser cristianos? Yo tenía un familiar, escúcheme, que llegó hace poco a la casa y me comenzó a hablar en mal de todos los hermanos de aquí. Y terminé confrontándolo y le dije estas expresiones: cuán lleno de amargura estás, que dices ser cristiano y no disfrutas tu vida espiritual. Es que vos, me dice, aquí que allá no te metes en problemas. ¿Por qué no le reclamas? Porque yo soy feliz. A todo ese montón de ovejas yo les amo y tengo libre mi corazón de todo resentimiento y de amargura. Y le dije: has caído en un lazo en el cual no puedes soltarte. Has caído en un lago lleno de amargura, que no muestras espiritualidad, ni mucho menos demuestras que eres un verdadero cristiano. Y le dije estas palabras: sacúdete toda amargura y déjale a Cristo todas tus cargas. Y en verdad dile a Él, así se lo dije, díselo a Él, que no eres feliz. Y lo hizo. Cayó de rodillas y le dijo al Señor: Señor, yo he sido un hipócrita. No he descansado en ti, he andado fijándome en todo lo que hacen mis hermanos. Ese es el problema suyo. Porque mientras otros están descansando y son felices, uno se amarga.
El anfitrión es para todos. Y Él te llama y te dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ya no caminemos falseando lo que no somos. Sonríe, hermano. Dios le bendiga. Ya no falseemos, hermano. Cuando usted sonría, que salga de aquí. Que salga de aquí. De un corazón amante, de un corazón que ya no tiene ninguna carga. Y usted aprende a comer de todo lo que le rodee, que esté en contra suya. Porque el pastor ya le preparó la mesa. Coma, bebe. Ahí viene el fin del mundo. No, come, bebe, tranquila. Tranquila, ya te puse repelente. Ya no eres del mundo. El diablo está asustado, mano. Y su bien y su misericordia nos seguirán todos los días. Hoy es misericordia, mañana misericordia. Cuando venga el día martes, misericordia. Miércoles, misericordia. Jueves, la gracia de Dios va a estar con ustedes. Viernes, cuando llegue la gracia, continuará. Y pasarán los años y las semanas y las canas vendrán. Y quizás su voz se irá debilitando paulatinamente. Pero ahí estará la misericordia del Señor. Todos los días de su vida. Mientras muchos andan amargados, aborrecen, se van al mundo, la misericordia mantiene con usted allí. Tenemos mucho que agradecerle a Dios. Incline por favor su rostro y cierre sus ojos. Cierre sus ojitos. No hable nada, solamente escuche y aprendamos a sentir la presencia del Señor. Y dejemos que Él nos hable. Cuando uno aprende con los años y con la búsqueda a depender de Dios, uno le pregunta a Él: ¿quieres que haga esto? Él le habla y dice: sí, hazlo. ¿Estás conmigo? Todos los días estoy contigo. El amor de Dios es grande hacia nosotros. Dios es bueno y misericordioso. Levante sus manos hacia arriba. ¿Tiene manitas? Levante sus manos. Deje que Él hable su corazón. Descanse en Él, hermano. Descanse en Él. En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte.